muy interesante, un tema que cambié, no a último momento, pero que conversé con el invitado de hoy para poder tenerlo pues en cuenta él, por supuesto, porque es el invitado y conversé con él y consideramos que dadas las circunstancias, si bien el tema que tenía preparado nos parecía tremendamente interesante y sobre todo porque a oír a Juan Pablo en este punto es muy llamativo porque conoce mucho del gran tema que vamos a tratar, que era el de los Beatles, pero consideramos que, dadas las circunstancias que está pasando en nuestro país, pues era muy conveniente comenzar a trabajar todo lo que tenía que ver con la comunicación, los medios de comunicación y el momento que estamos viviendo aquí en Colombia y por lo tanto también tratar sobre las luchas sociales. ¿Ya? Y de esa manera pues consideramos que era mejor tratar eso y si bien nos vamos a centrar en el caso colombiano y lo que está aconteciendo en nuestro país en estas últimas semanas, no, yo creo que sin duda alguna va a servir para cualquier persona en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo porque en realidad la situación actual del planeta en general en muchas partes del mundo pues no es la ideal o siempre se ha mantenido pues de algún modo en ciertos movimientos, en ciertas transformaciones sociales que todo el tiempo ocurren en cualquier grupo y sociedad, pero esta vez digamos se ha visto, ya habíamos tenido uno en 2019, pero esta vez se ha agudizado muchísimo más. Entonces no es más, yo creo que vamos a pasar muy pronto el tema, no sin antes recordarles que viene la próxima semana. Ya hablamos la vez pasada, tuvimos un tema muy interesante que quedó en YouTube, no se pudo hacer el vivo y hoy también estaba presentando bastantes problemas en internet aquí. Espero que no haya sido cuestiones de las mismas que al parecer estaban ocurriendo la semana pasada. Y vamos a tratarla, ya tratamos sobre el Mesías y sobre toda la carga teórico, teológica, histórica que este término tiene, pero también hablamos de la potencia que tiene como un término realmente positivo y que está muy alejado de esas idealizaciones que se tienen sobre los líderes sociales. La próxima semana vamos a hablar de el fascismo y algunas características para reconocerlo. Y por último, en la última semana, no se olviden, volverá aquí Ana de Costa a Costa para que terminemos de hablar de un tema bien interesante y es un análisis iconográfico muy preciso, del que ya habíamos tratado en el mes anterior. Y no se olviden que para el siguiente mes, para junio, vienen temas muy interesantes. Ahora bien, ya los jueves temáticos han cumplido un año y sería muy chévere, pues me encantaría poder tener temas invitados especiales. Así que también, si ustedes saben de gente que quisiera ser entrevistada, que tenga algo interesante que contar, con el cual conversar, pues bienvenidos para eso. Entonces, bueno, voy a presentar a mi invitado el día de hoy. Es Juan Pablo Ramírez Hidrobo. Él es periodista, es escritor, productor radial, independiente, autor de un libro al que le tengo mucho cariño porque me invitó a hacer el prólogo y ahí está prologado, llamado El tartamudo no tiene quien lo quiere. Es un libro de cuentos muy interesante, muy chévere, con una narrativa riquísima. También es realizador de podcasts que se llama La Hora de Juan y sesiones desde el estudio de Juan. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook. Tiene una cantidad de temas, ha trabajado sobre la música, también ha hablado por supuesto de los Beatles y también de su tema favorito, también la literatura. Y con este y otros temas pues me encantaría tenerlo en otras ocasiones aquí porque podríamos hablar de muchísimas cosas. Él es docente de comunicación social en la Universidad del Cauca y maestrante de estudios interculturales. Le doy un saludo a todas las personas que van llegando en este momento. A Ami que está, hola Amy que estás por acá, un saludote, Andrea, a Chávez, Andresito, a Juan, ¿cómo vamos? Y bueno, también le quiero decir que lo pueden encontrar en Twitter como el Brujo del 79. Así lo pueden encontrar. Y aquí en Instagram como @rimanjuárez79. Así que sin más preámbulo voy a pasar al invitado que siga por acá para que nos conecte toda esta situación y él como comunicador social, qué nos puede decir, qué vamos a aprender y qué vamos sobre todo a dilucidar para entender estas luchas sociales en el marco de todo lo que está sucediendo aquí en Colombia. ¿Qué hubo? Ah, Apareció primero eso. Hola. eso. Apareció mi hermosa e ilustre bata
de levantarme color curúa. de Don. Bueno, ¿qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Juan Pablo? Hace rato no te veía, no habíamos vuelto a ver ahí, pues no te había tenido oportunidad de conversar. Cierto. Pero bueno, el WhatsApp nos ayudó. Bueno, cierto que sea por acá. Sí, sí, sí. Es un verdadero placer estar por acá compartiendo cosas e intercambiando ideas sobre estos temas tan de la hora, ¿no? Sí, y te acuerdas, Juan Pablo, que habíamos considerado cambiarlo. Sé que te encanta hablar de los Beatles, es un tema que Ujú. puedes, digamos, hablar horas y horas de él, pero consideramos que era el momento de parar un poquito y trabajar esto que es tan coyuntural, ¿no? Sí, es un tema, hablar sobre los Beatles puede esperar realmente porque pues, es un tema atemporal. En cualquier momento se puede tocar y siempre cae bien. Pero sí, sí es necesario, creo yo, pues que nos tomemos el tiempo en todos los espacios posibles, en las redes sociales, en la calle, en la casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, de conversar estas cosas, de lo que está pasando, de caminar, de trasegar esa palabra en estos momentos de crisis tan profunda, pero que avisora tal vez cambios muy grandes para nuestro país. Sí, cambios grandísimos y que nosotros nos estamos dando cuenta del papel tan, digamos, ¿cómo decirlo? Profundo, pero también peligroso que pueden jugar los medios de comunicación para favorecer o para ir en contra de las luchas sociales, ¿no? Y yo creo que ese antagonismo entre los grandes medios y las formas populares, pues están muy allí y se han dado, o sea, se han agudizado y se están viendo que ya, gracias a todo el panorama que las redes nos presentan, pues se va a agudizar mucho de aquí en adelante, ¿no? Es un conflicto que hasta en términos de conflicto se puede pensar, ¿no? Claro que sí, claro, claro que sí. Y en este conflicto, en esta guerra, por llamarlo de alguna forma, pues hay quienes están del lado de quienes detentan los poderes políticos, económicos y quienes no. Y hay una cosa muy interesante y es que los medios de comunicación masiva, eh, de toda manera, tienen una función de vigilancia social, de vigilancia y de control social. Entonces, por un lado, o sea, ahí hay una contradicción interesantísima. Por un lado, son los que vigilan que mm, mm, el orden establecido, el status quo, siga siendo igual. Pero por el otro lado, también están llamados a hacer contrapoder. Entonces allí en donde nos estamos parando, ¿no? Entonces, por el otro lado, tienen la misión de estar vigilando a esos que detentan el poder y cuando están actuando mal para que actúen bien, ¿cierto? Entonces, entre esas dos posiciones es que nos encontramos ahora con los medios masivos. Claro. Y Juan, tú en calidad de comunicador social, me imagino que es tan difícil tener que trabajar ese punto que estás mencionando porque pues, se supone que hay que ser equilibrados, pero hay veces es muy difícil lograr ese equilibrio por cuestiones emocionales, por cuestiones de justicia, por cuestiones de lógica, por cuestiones de intereses personales y económicos, ¿no? ¿Cuáles son las, digamos, qué características o qué, al menos, elementos básicos debería tener o considerar un comunicador a la hora de enfrentar este tipo de temas, como para por lo menos tener algo de equilibrio, que es tan difícil lograr? Equilibrio. Bueno, qué bueno que decís esa palabrita, equilibrio, ¿no? Porque se habla mucho de una cosa que es un mito, que sabemos que no existe, pero se habla mucho de la tal objetividad, ¿no? Sí, Que el es periodista muy, tiene que ser objetivo. O sea, el periodista como sujeto está muerto mientras escribe una noticia que tiene que ser fiel reflejo de la realidad y eso no es posible, no es cierto, eso no existe, o sea, no es posible que el periodista sea objetivo porque es un ser humano y es un ser humano que tiene creencias, que tiene necesidades, que tiene gustos, preferencias, tendencias y trabaja para un medio y el medio también tiene intereses, agenda, ¿sí? Tiene unas líneas editoriales. como El, definidas, ¿no? lo que sí puede ser objetivo o más tender hacia allá es el método periodístico, el método con el que se ejerce el oficio y con el que se recaba la información. Una cosa es
brindar información desde la perspectiva gobernista, ¿sí? O teniendo como fuente primaria y casi que absoluta los boletines oficiales. Y otra cosa es el rigor de contrastar ese boletín oficial con lo que se dice por la calle, por ejemplo, de tener dos, tres fuentes más. Ese rigor sí es objetivo, tiene que serlo. Hay que dudar de todas las fuentes, inclusive de la fuente que tengo al lado, de De la las bases cercana, ¿no? Juan populares, Pablo, claro. no sé si es el volumen de allá que se está devolviendo y de pronto puede ser un poquito duro. No sé. ¿Ya? No El sé si, retorno mío se escucha bastante. no sé si el mío esté. Sí, de pronto puede Yo te ser, oigo bien. pero de pronto puede estar duro y se devuelve el sonido. Bueno, Ah, el caso es ahí, que es ok, cierto, ahí, ¿no? ahí. Bueno. Esos criterios de objetividad son muy difíciles, pero en algún punto hay que tenerlo, ¿no? Y yo creo que el periodista tiene que estar dispuesto incluso a desconfiar, y lo dices muy bien, de esa información que es la más cercana, incluso a la que puede llegar a tener más cariño y más gusto, ¿no? O sea, estar dispuesto a cambiar de toda esa, de eso, ¿no? Que me estás mencionando. Claro, tiene que estar dispuesto siempre al contraste y a la desconfianza. En este caso, el oficio del periodista es de suma desconfianza. Es de un detective de los hechos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser así. Esencialmente no lo es y por eso vemos la polarización que vemos, por eso vemos el discurso mediático institucional, a pesar de que los grandes medios de nuestro país no son institucionales, sino pues, que pertenecen a grandes conglomerados y todo, sí, son medios privados, medios particulares, sin embargo, hacen de caja de resonancia de las fuentes institucionales, ¿no es cierto? Y la principal vuelta de tuerca que se ha dado aquí no ha sido gracias a los grandes medios, sino justamente a los pequeños, a los alternativos, a los medios comunitarios y a los ciudadanos que con un celular en la mano están registrando información, están registrando abusos, están registrando pedreas, registrando todo, Sí, ¿no? sí. Y entonces están haciendo, pues Digamos eso que no ha sido ni Caracol, ni mucho menos. ha sido interesante el hecho de contar con Instagram, con Twitter y con las cámaras celulares, porque yo pensaba, dice, hace años simplemente nos hubieran puesto un partido de fútbol como lo hicieron efectivamente Ujú. y nos desviaban por completo la atención de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero a la vez esto también vuelve muy complejo el panorama porque digamos que esas cámaras de eco que se habían mantenido a nivel social ya han sido permeabilizadas por todos estas, digamos, surcos que las personas van abriendo con sus dispositivos, ¿no? Y te traen otras cosas. La semana pasada, precisamente, aquí en Instagram, que incluso con participación de en vivos de hasta 100.000 personas y compartido con Residente, se veían todas digamos, el exceso de fuerza y la forma abusiva en que el SMAT participó contra protestas y quedaron registradas y ya son fuente de información estas grabaciones, al punto tal que recién dije, esto lo grabo y va a estar como prueba de los abusos que se hicieron contra la población colombiana y los jóvenes que estaban en la protesta, ¿no? Entonces es muy interesante esa capacidad que ella tiene y aún así, ahí viene mi pregunta, Juan. O sea, el hecho de grabar, de tomar una fotografía, si bien puede constituir un testimonio, no hace el ejercicio periodístico. Entonces, yo creo que lo complejiza mucho más, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y hace este ejercicio mucho más sudoroso, si se quiere, en el sentido de que ante la avalancha de información y de fuentes que están, que están disponibles, videos, grabaciones, fotografías, pues hay que entrar a lo que te dije hace un rato, al contraste, a corroborar porque también hay muchos videos y la situación es alarmante, es tremendamente miedosa, escabrosa, pero empieza un punto en el que se satura tanto que no se sabe cuáles de esos videos que están compartiendo son de ese instante, cuáles no. Claro, Ya hay videos que se comparten hoy como si hubiesen pasado hace 2 horas, pero realmente pasaron hace 2 años. claro. Entonces, hay que empezar a cernir toda esa información,
a pasarla y a recuperarla rápidamente, porque estamos ante una censura brutal, brutal también de las mismas plataformas, ¿no? Claro, De las redes sociales. Y estos ciudadanos que se han empoderado de las herramientas tecnológicas para poder grabar, que tienen la certeza de que pueden grabar un procedimiento policial, aunque eso les cuesta muchas veces pues, que les peguen, ¿sí? Bueno, son un primer paso, son una herramienta y son una ayuda, pero no son periodistas, ¿ya? Sin embargo, también allí se refleja el malestar de la gente, de la ciudadanía en general hacia nosotros como periodistas. ¿Por qué? Justamente por el comportamiento de los grandes medios, llevamos del bulto todos, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde está la cosa. Por eso vuelvo y resalto el papel que han tenido hasta ahora los medios comunitarios, y las agencias de prensa pequeñitas de las ciudades, de las veredas, de los barrios que salen con su chaleco ponen eh, y se ponen la mano en el corazón y de pronto no regresan, ¿no? Y Claro. ellos han estado mostrando y han estado exigiendo que se garantice pues también la seguridad, ¿no? Y es cierto lo que digo, o sea, los grandes medios han jugado un papel tremendo, sobre todo, y tenemos que decirlo con nombre propio, de manera especial, obviamente, RCN y Caracol, pero sin duda alguna, quizás es RCN el que más ha presentado una información no solamente amañada, sino controlada con unos fines que incluso, y ahí voy a tocar un punto que yo sé que en particular es parte de tu forma de ser, de tu tono y de la forma en que expresas las cosas, pues que nos sirvió para el humor, ¿no? Porque precisamente, o sea, se tergiversaba todo de tal manera que era ridículo prácticamente lo que ofrecía. Y vengo a hacerte esa pregunta, Juan, y es, porque yo sé tu participación, sé tu intención política frente a este tipo de cosas, pero sabes jugar también muy finamente con el humor para poder, digamos, un poco bajarle la tensión a estos momentos, aunque por supuesto no, sin perderle la seriedad. Lo he visto en tus publicaciones y en la forma en cómo también se hace crítica, ¿no? Y el papel de los humoristas en Sí. todos los sentidos en este momento ha sido clave. Que incluso uno tiene que llegar a, yo le decía a alguien que estábamos tan mal que hasta uno, hasta Benedetti le tiene que hacer caso a lo que está diciendo, porque Sí, sí, sí. entonces, pues, o Un sea, sistema como... sí. Este sistema está tan mal que uno ya le está haciendo como ojitos a Roy Barreras, o sea, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, es que el humor es hoy más necesario que nunca porque el humor es desacralizador y es demoledor. Por eso primero matan al payaso. claro, Ahí está Jaime Garzón. Mm, sí, por eso el que primero se muere es el payaso, porque resulta que el poderoso no entiende que se le están burlando, pero sabe que se le están burlando y no entiende por qué y eso lo desespera. ¿Sí? Es un arma demoledora porque desacraliza y nos aterriza al nivel de la humanidad a esos personajes que están allá y ahí sí ya podemos ver que es lo verdaderamente importante en ellos, ¿no? Entonces, ahora más que nunca es que nos hacen falta caricaturas, es que nos hacen falta memes, es que nos hace falta chanza, ¿no? Pero no generar la risa fácil a partir del chiste fácil, del machismo, sí, de los rasgos físicos, no, sino del juego certero de sátira demoledora. Si en los años 70 un columnista de prensa que era Lucas Caballero Calderón Klim fue capaz a través de sus columnas chistosas, ¿sí? De obligar casi a renunciar al presidente López Miquelsen. Imagínense lo que puede hacer, ¿no? La sátira, ¿no? Entonces, claro. eso tiene que ir de la mano con las luchas en la calle, con la lucha política también, y con el ejercicio en los medios, por un lado informar, porque hay que hacerlo bien, con decencia, o sea, con el compromiso al menos de contrastar las fuentes y de contar las cosas lo más cercano a lo que pasaron. Eso, mínimo eso, no salir como RCN a manipular la cosa, ¿no? Decir, vea cómo baila la gente y cómo celebra porque se cayó la reforma tributaria. Mentira, ¿no? Claro, Eso era mentira. Pero ese mensaje replicado
a mucha gente que ve ese noticiero, pues, ¿qué nos lleva a pensar, no? Claro, y no, Entonces ahí está. o sea, y el humor en estos momentos, si bien puede parecer una cosa así como zafada, pero en realidad nos está llevando a un punto clave, ¿no? Y es sobre todo detectar que estos momentos, en realidad, que por más agresivos que sean, tienen que encontrar un momento, una manera de tener una fuga y un escape, ¿no? Porque o si no serían casi que invivibles, o sea, y yo creo que eh, en los chats que compartimos con muchos amigos, la forma, el desespero de sentir que la población estaba pasando por estos momentos era definitivamente angustiante para muchos. Y uno, si no ve un meme, como que no se relaja un poquito y no, si no encuentra la ocasión para la risa, ¿no? Hay de crear esa distinción. Juan Pablo, una cosa, yo quería preguntarte de estos momentos que estamos hablando y que han servido para el humor. Eh, ¿Cuáles ha sido como de pronto el que has detectado que fue muy llamativo y que además sirve para una reflexión periodística para poder pensar esa dimensión de lo que está pasando aquí? Eh, ¿Qué has encontrado y sobre todo ese contraste que podemos ver entre los grandes medios y los pequeños a la hora de informar? Porque yo tengo unos ejemplos interesantísimos, pero yo quisiera oírte, por supuesto, a ti para que nos menciones de pronto casos interesantes y sobre los que tú dices puntualmente aquí hay algo que el periodista debe aprender para mejorar esa posición. Bueno, mira que hay una cosa muy simpática que me ha parecido a mí y es la vuelta de tuerca, vuelvo a utilizar esa misma expresión de las portadas del Cubo, que empezó a ver desde que comenzó la movilización y tal vez un poco antes, ¿no? De de las portadas del Cubo, que lo conocemos que es un periódico Sí, popular de corte amarillista, sensacionalista, como lo fuera el Extra o como lo fuera el Espacio, ¿cierto? Y entonces, las portadas mucho más periodísticas en términos de titulación, equilibrio, contraste de fuentes, todo comparándolas con las de El País de Cali o con las del Tiempo, con las de los diarios serios, ¿cierto? Que son absolutamente gobiernistas y tendenciosas a las verdades, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los casos. Digamos que Cubo nos ha fue sorprendido llamativo, con sí unas es cierto. portadas y con unos titulares muy sensatos, ¿no? Muy sensatos. Entonces, así estamos en este país que los diarios amarillistas son los que ahora nos dicen las cosas serias y las cosas importantes, ¿no? Y antes no los considerábamos así. Otra cosa que pasó y sucedió hoy, o bueno, hoy fue que vi el ejemplito, fue el meme, un, un meme donde está la foto de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cayéndose, ¿no? Sí, Ella sí, en un se cayó. evento que Y estábamos. está el presidente de espalda, entonces alguien le ha puesto unos bocadillos ahí encima a cada uno y dice, Marta Lucía, ¿por qué te has caído? ¿No? Sí, ¿por qué te has caído? Y ella está allá abajo, no, yo no sé, me empujó Petro. ¿Ya? Sí, Listo, ya. Con eso nada más. Entonces hay que ver cómo, a partir del meme, que podría ser una caricatura también, que pudo haber hecho Matador o cualquier otro, ¿sí? Entonces, a partir del meme, podemos tener dos instancias del mismo problema. El gobierno por un lado y el otro opositor acusado de instigar las protestas, ¿sí? Sin embargo, lo hemos visto distanciado, ¿sí? A diferencia de otros políticos de oposición que se han ido adueñando del paro, ¿no? Diciendo, pues, pero adjudicándole un poco, subiéndose güey. al bus, Ujú. subiéndose al bus, entonces todo eso nos sirve como, como, como perspectiva, ¿no? Entonces nosotros como periodistas tenemos que estar pendientes de todo eso y no tener miedo a decirle a las cosas por su nombre, por su nombre. Sí, ¿Sí? señalarla Entonces, inmediatamente. exacto. Ve- Ujú. Juan Pablo, Juan Chávez pregunta lo siguiente. Aquí está diciendo, dice, ¿han notado que muchos humoristas han tomado la posición de no estamos para risas? Sí. Y, y Sí, sí, sí. Y eso no, y eso lo han dicho sí, no, pero es que, a ver, la risa funciona en varios sentidos, ¿no? Y eso es una cosa que de la psicología se sabe de milenios atrás.
La risa sirve como representación, como gratificación, pero también como autocastigo. ¿Eh? Cuando yo estoy nervioso, cuando tengo miedo, me río. Eso pasa. Cuando le pasa una desgracia a alguien frente a mí, cuando alguien se cae y se resbala por allí, la primera reacción casi que instintiva de casi cualquiera de nosotros es la risa. Sí, No sé si se sí. han dado cuenta. ¿Eh? La risa también funciona así. Y yo creo que aparte de hacer catarsis, pues nos reímos también de las desgracias. Y, y, y que no estamos para... No, la situación es muy seria y es muy compleja, pero siempre estaremos para risas, precisamente porque siempre, como vos decías, se necesitará una válvula para bajarle la presión a esta olla express que tenemos acá adentro, Sí, si no, nos morimos. sí, sí, sería fatal tanta cosa. Bueno, comenta aquí el mismo Juan, dice que que sería chévere un programa especial para memes, efectivamente, hay que prepararlo. Y comenta alguien que conoces, ¿quién será Jennifer Flores? Que dice, el meme es una forma de informar muy buena y fácil de digerir, sí. Y uno tiene que ver cómo han fusionado en todos los procesos creativos, nos comenta acá. Eh, Claro, y ahora es más fácil, ¿no? Hacer un meme, pues hace 30 años había que imprimir, hacer un collage, pegarle cosas, ahora pues se puede hacer muy fácil, ¿no? sí, sí, cualquiera puede hacerlo, pero digamos que lograr esa efectividad y esa inmediatez y la velocidad con que se reproduce para llegar es increíble. La creatividad de mucha gente. Ahora, me interesa que los memes, supongo que hay unos, pero son como los buenos chistes. Uno no conoce el autor, ¿no? Propiamente, o sea, muy Eh, poco le coloca ahí. se apropia uno ya Sí, de, cualquiera es el digamos que autor, ya ahí todo lo el van. mundo. Juan, hay otro punto que me gustaría tener en cuenta aquí, y es que, bueno, hablamos de los medios, los masivos y los populares, el contraste del humor, pero quiero que veamos un poco un factor mucho más medular, también de corte moral, económico, allí muy implícito, y tiene que ver ya con la manipulación mediática y el doble rasero que se está empleando en alguna prensa tendenciosa para juzgar determinadas cosas. Me parecía deplorable, tremendamente deplorable, la forma en cómo al principio de la semana, pues se trataba y se juzgaba la minga, tú sabes, y para la gente que no está aquí en el Cauca, toda persona que conozca el ambiente social y cultural del Cauca y que efectivamente haya ido a los territorios y conozca, saben que la minga, la forma de operar, pues es algo muy propio del Cauca y la participación y la actividad colectiva de los movimientos indígenas aquí, de cada grupo independiente de la etnia de la que estemos hablando, el trabajo mancomunado, pues es algo que el que conoce le es muy querido y fácilmente nos asociamos con ellos en ese sentido. Y uno se siente como un poco muy herido o muy tocado cuando se le trata de una manera bastante grosera, se le criminalizó, como hizo efectivamente Álvaro Uribe Vélez, al decir, asociarlos directamente y la forma racista y bastante despectiva con que el presidente Duque lo hizo. Entonces, me gustaría que tocaba un poco ese punto, esa manipulación mediática y ese doble rasero que se tiene y que lastimosamente, digamos, periodistas o gente que afín al medio, pues sin ningún criterio simplemente reproduce, ¿no? Y el papel crítico Mm. aquí que la comunicación y el periodismo tiene que jugar para una sociedad. Uy, sí, claro, claro, por supuesto que sí, eso tiene mucho que ver en varias instancias. Primero vos ya dijiste la palabra clave aquí y es el racismo. Esa estructura social racializada que tenemos, pues sienta ese precedente allí de mirar las cosas en esos matices. Entonces, desde el discurso y desde el discurso periodístico es facilito manipular la vaina, ¿sí? Una cosa es titular, indígenas atacan a la población de Ciudad Jardín, ¿cierto? Otro titular que vi por allí, o era un banner, ¿no? Indígenas y civiles se enfrentaron. Sí, 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 Allí, esa es una peligrosísimo. clave básica, o sea que los indígenas todavía por dentro, ¿no? Entonces, y los medios
tradicionales, como conocemos a los grandes medios, son caja de resonancia de eso. Cuando sucedió la semana pasada el derribo de la estatua de Jiménez de Quesada en Bogotá por parte de los MISAC, ¿no es cierto? Entonces también, la misma cosa, ese extrañamiento, váyanse, vuelvan a, ¿no? Es el uso del lenguaje y de los lugares comunes. Por ejemplo, el presunto. Ya Ujú. con eso estamos, estamos hechos, ¿no? El presunto. Entonces, si el capturado tiene algo que ver con las esferas del poder o es algún miembro de la fuerza pública, entonces es el presunto tal. Pero si el capturado es un estudiante o es un actor social, un indígena, un campesino, entonces de una vez, si fue capturado por terrorismo, fue capturado por lesiones personales. Claro. Ojo, entonces ahí está la cosa. Y eso tiene que ver con las agendas, pero las agendas de los medios se dan en términos de su propiedad, de quiénes son los dueños. En Colombia pasa algo muy especial, y es que es uno de los países donde Sí, los sí. medios son propiedad de grandes conglomerados económicos, espérate, me están llamando y rechacemos, de los grandes conglomerados económicos que se dedican a muchos rubros, ¿no? Entonces, es- esos mismos dueños pautan en sus propios medios, por lo tanto, los medios les queda muy difícil llevarles la contraria a los grupos que los mantienen y bueno, ahí hay un chantaje económico bastante serio. ¿Sí? Entonces aquí son tres grupos nada más, tres familias que tienen los grandes medios, Santo Domingo, Ardila Lule y Sarmiento Angulo, El Tiempo, RCN, Caracol y El Y Espectador. el Y espectador. ya. ¿Sí? Claro, para de A contar pesar ahí. de que los grandes medios, ¿no? Hay ejercicios valiosos de confrontación de ideas y estas cosas. Tal vez el espectador tiene la página, la sección editorial, digamos, más rica en variedad de voces. Hay voces de derecha, de izquierda, de culinaria, verdes, amarillos, rojos, bueno, en fin. eh, Tal vez sí, pero no pasa de ahí. No es un periodismo verdaderamente militante en las causas populares. En cambio, los medios sin financiación o con muy poca, independientes o menos que eso, se comprometen más en la búsqueda de un periodismo más honesto. Ahora, no digo que todos los medios tradicionales sean esencialmente dañinos, no es Sí, claro. exactamente eso, pero sí responden al dueño, al que les da de comer. Claro, el que mantiene. Hay un punto que voy a dejarlo un poquito aquí, pero para que lo vayas pensando, Juan, y ya lo señalaste en la forma en que estás respondiendo al final esta pregunta, y es en efecto eso, ¿no? Es el papel de los emporios comerciales, pero yo quiero, en relación con el periodismo, pero sobre todo es que vayamos llevándolo hacia algo que aquí a todos nos duele, y es que está contrastada con las necesidades del pueblo, es decir, las necesidades que todos tenemos en este momento y claro, se juega, me llama la atención ver cómo la vicepresidente se alarma entonces por cualquier atentado presunto, y aquí sí totalmente presunto porque es más que un chisme y algo popular que se dice, cuando se piensa que los bancos de pronto van a dejar de recibir inversión, cuando el país va a dejar de tener el mismo nivel o el estatus y el puntaje a nivel internacional. Entonces ahí sí se alarman, ¿no? Pero las condiciones sociales en las que el pueblo en realidad está y la mayoría de la gente estamos, pues es como si se la pasaran por encima, ¿no? Y, y simplemente la obvian, porque esos juegos que te estás mencionando económicos, pues por supuesto no van a tener en cuenta eh, todo lo que ha pasado a la gente. Me llamaba la atención que muchas personas sufrían porque, ay, no puedo usar mi carro, no puedo tal cosa. Y yo decía, pues bueno, no es el plan ideal, no es el momento ideal, no es lo que quisiéramos todos, pero digamos que muchas personas han tenido que sufrir durante años esas mismas condiciones. ¿Ya? Entonces Sí, 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 sí. veo como hay esa No, falta de empatía de lo que mencionaban, la gente de bien, ¿no? Que se apoya en cosas ese económicas. doble rasero que hay allí, ¿no? A propósito que decís Marta Lucía, entonces,
la vimos hace tiempo solidarizándose con los estudiantes venezolanos, ¿no? Cuando protestaban contra el régimen de Maduro, Lo mismo al que hoy es presidente Duque. Y bueno, a todos estos funcionarios. Cuando sucede allá, pues claro que son valerosos defensores de la democracia. Cuando sucede exactamente lo mismo aquí, entonces ahora sí son vándalos, terroristas, en fin. Entonces, esa es una. El otro es el chantaje, ¿no? Claro, entonces, vea, lo que pasa es que la señora, yo vi dos o tres notas así. La niña que vive en la veredita y necesita un medicamento y no ha podido salir para recibirlo en la cabecera municipal y está en peligro su vida gracias a los bloqueos y a los manifestantes. No, pues la realidad es otra. La realidad es que si hay bloqueos y todo eso porque tenemos un presidente que no escucha, ¿cierto? Entonces, Claro. si él escuchara, hiciera las cosas un poco mejor, entonces los bloqueos no estarían. Bueno, en fin, pero así no los muestran. Como cuando nos muestran esas historias de superación y nos romantizan la pobreza, ¿no? Las condiciones de miseria, ¿no? El niño que tiene que caminar 8 horas para llegar al colegio descalzo y con el barro hasta acá, o la señora que tiene 89 años y vende empanaditas en el parque tal, Y nos la ven como un ¿cierto? ejemplo, claro, lo Y presentan eso así. es, ¡ay, qué chévere! Ejemplos de superación. ¿Cuál superación? La señora ya tendría que estar jubilada, pues El niño no tendría por qué descansando, caminar pero no eso, se claro. puede. Y claro, el niño tendría que llegar a la escuela en un transporte idóneo y tener su seguridad alimentaria, pero eso no pasa. Entonces ahí está el doble rasero y en eso los medios tradicionales tienen un papel grandísimo, ¿no? No sé si recordás hace unas semanas o tal vez unos pocos meses cuando se supo la noticia de los resultados de las pruebas saber, ¿no? De las pruebas ICFES, pues, y que varios estudiantes obtuvieron los puntajes perfectos, Sí, ¿sí? sí. Y salió una de las chicas que había obtenido el mayor puntaje. No, es que yo escogí el camino de la excelencia, o sea, eh, bueno, ¿ella qué culpa tiene? Pero eso dispersado mediáticamente, como lo Claro, hizo Caracol, en ese momento nos deja la sensación de que tenemos que recibir el mensaje de que el pobre es pobre porque quiere porque y quiere, no porque sí. hay condiciones que lo empobrecen. ¿Sí? Sí, y eso es Entonces, ahí está. un eslogan muy popular, ¿no? Que se ha tomado para un cliché ya muy común y de una prensa y no solo de la prensa, ¿no? Pero un mensaje muy facilista, ¿no? Para entender el contexto y la situación. Pregunta Jennifer lo siguiente, que cómo consumir, esa pregunta me parece muy importante, cómo consumir en este momento medios, o sea, qué realmente uno debería tener en Mm, cuenta y cómo consumir pues tanta cosa en Bueno, medio de tanto, ¿qué podemos hacer frente a eso? pues yo por ahí oigo muchas voces que dicen, hagámosle un veto a Notivisión aquí en el Cauca Sí, o a RCN y no veamos esas porquerías. Bueno, listo, no las veamos, pero sí veámoslas. Tenemos que ser claro, capaces de consumir todas las versiones, de eso es conocer cierto. todas las versiones para que no nos falte un pedacito. O sea, ahí sí, ahí sí. Y entonces tenemos que hacer el ejercicio, así como el periodista debería idealmente desconfiar de todas las fuentes que se le presentan hasta que logre contrastar y componer el relato que va a hacer de su noticia, ¿cierto? Uno como lector, como ciudadano que se quiere informar, pues debe leer todas las versiones posibles y leerlas con juicio, o sea, leerlas con juicio, leerlas críticamente, o sea, con distancia, cruzándolas con otra información del contexto, con lo que dicen en otro medio. Entonces, si vemos algo en Caracol hoy, pues no está de más que nos pongamos a ver un poco de Noticias Uno y no está de más que nos pongamos a ver redes alternativas de, de prensa, qué dicen al respecto y así o confirmaremos lo que está diciendo RCN, porque no todo es mentira, aunque casi todo, ¿sí? Pero o encontraremos otras versiones que aportan a ese sesgo de verdad que nos da un solo medio. Claro, y eso es muy cierto porque yo creo que tocaste un punto importante porque yo creo que hay que ver esas cosas
no por el hecho de que uno vaya a apoyar para verlas, pero es porque otros las van a ver y se las van a creer, ¿no? Yo creo uno tener la oportunidad de precisamente hacer detectar esos sesgos y evidenciarlos y exponerlos, ¿no? Como volviendo se ha hecho a través del humor en el caso de los reportes de la forma en que presentó especialmente RCN todo lo que pasó, ¿no? Claro, yo qué saco con quedarme solamente con la silla vacía o con verdad abierta, o ya, pues me queda faltando el resto, me queda faltando el resto, porque es que también tomarle la temperatura al país es tomársela a los medios, ¿sí? Claro, Entonces, ¿qué piensan las élites de mí? ¿Sí? Yo que soy pueblo, yo que soy pobre, ¿sí? Yo que estoy en la situación, ¿sí? Yo que no me voy a alcanzar a pensionar, yo que estoy en el paro, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan esas claro. élites de mí? Esas cajas de resonancia también tengo que conocerlas, ¿no? Y también, ¿qué piensan quienes están como yo en esta misma lucha? O al revés, ¿no es cierto? Entonces, eso Sí, sí me sí, parece claro. importante. Juan Pablo, una cosa que ya quiero tocar un punto, estamos hablando pues del papel del periodista, un poco del trabajo que debe tener en la selección de la información, pero también tocaste al principio un punto y es que pues está el factor humano, ¿no? Y ya quisiera entrar a preguntarte ya directamente como en tu calidad de persona, ¿qué verdaderamente de las noticias que viste, que contrastaste, que te diste cuenta hoy, incluso en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos, acabamos de recibir una noticia espantosa de algo que pasó ¿Cuál? aquí en la ciudad, pues que en ningún momento se sabrá, pero el punto es que cuál fue una noticia así que es particularmente te haya tocado en esta semana y que dijiste, bueno, esto ya es algo horrible, espantoso y que pues, bueno, en fin, ¿me entiendes? Yo creo que la pregunta. Dos, sí, dos hechos de sangre, ¿no? La muerte de Lucas de la manera, pues, como ocurrió y también me pareció absolutamente descorazonador, obsceno y absolutamente asqueroso, y me perdonarán la expresión, la máxima expresión de la hijueputez, Sí, sí, lo sí. que sucedió en Ciudad Jardín, en Cali, con la minga, ¿no? Las imágenes y luego los montajes de gente, ¿no? De esa señora que se hace la víctima, que le están pegando y mentira, bueno, en fin, pero esas imágenes, ¿no? De la gente de bien todavía, o sea, qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo y sinceramente qué asco, o sea, ahí quedé ya, aunque uno sabe que eso existe, que estas gentes así, pues son así, pero como Santo Tomás hasta no ver, no creer, ¿no? Claro, Y entonces ya viendo eso, digamos que uno de- desinfla muchísimo. Sin embargo, pese a ello, subsiste la esperanza, y subsiste la esperanza de que hay gente informando bien, de que hay gente peleando y gente luchando y gente resguardando y resguardándonos y resguardándose. Y ahí está la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona, eh, la Guardia Indígena, que son cuerpos de paz, ¿no? Y entonces, bueno, eso por lo menos nos llena mm, me llamaba la atención de ahorita esperanza. que nombras lo de la Minga y lo que ocurrió en Cali y que, bueno, me muevo mucho en Twitter también y me llamaba la atención que vi muchos tweets de gente que se decía, me siento más seguro con la Minga aquí en Cali que con la policía porque ellos estaban acompañando. Y una cosa que no contaban, y pasaron varios videos de la Minga regalando mercados que habían llevado de plátano Sí. a la gente. Entonces, bueno, cómo pues se minimiza, ya hablamos un poco de ese doble rasero, pero yo creo que lo que mencionas de Lucas es un caso bien particular porque por ahí salió un tuit de la Forid terrible, donde uno ve la forma tan despectiva, tan terrible que se habla de personas que simplemente deciden vivir una vida totalmente distinta a la que la gente de bien por lo general escoge, ¿no? O sea, era un chico que le gustaba moverse, jugar libremente. Estaba en otro video que muchos de ellos no escogen, ¿no? Pero, pero el punto aquí al que quiero ir, y un poco me lo acordó el comentario de Carolina Mayorga, que lo voy a comentar aquí, y es que hay implícito un chantaje ahí que es usado de el pueblo contra el pueblo, ¿no? Cogen una figura del pueblo para decirle, mire, este es un ser ridículo que en últimas hay que eliminar,
porque no le conviene mientras no funcione bajo nuestras directivas, ¿no? Y hay una jugada muy bizarra ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues es echarnos los unos contra los otros, los unos porque bloquean, los otros porque no bloquean, ¿sí? Eh, es que eso ha sido siempre y así seguirá siendo. Hace tiempo, cuando la Minga, hace año y medio, 2 años, sí, que salió la gente, debían echarle piedra al CRIC, ¿eh? Sí, Entonces, contratando gente por ahí para echar piedra y para echar bala y todas esas cosas. Indisponer justamente en los ánimos populares, dividir la posible unión popular a partir de esas pedradas allá a través de ese chantaje, pues es la estrategia. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Los medios juegan un papel, pero crucial, crucial en polarizar eso o en ayudar a calmar las aguas también, ¿no? Eso claro. sí, entonces ningún bien nos Sí, hace medios que porque me estén llamaba la atención, atizando el odio. vi una charla que tenían cuatro muchachos jóvenes en Twitter era un en vivo, me parece, eh, y cuatro de ellos, y solo una niña, era gente de pudiente, gente de bien, entre comillas, y solo una niña en realidad tenía una opinión adversa a todo lo que estaba pasando y bastante guiada pues por sus concepciones motivadas por lo que el Centro Democrático dice. Los otros tres compañeros, digamos, no repudiaron ese comentario que esta compañera hizo, pero el punto es que, claro, en lugar de tejer, se busca minar cualquier vínculo que haya entre cualquier sector social, ¿no? Porque es que ni todo el rico es malo, ni todo el pobre es bueno, ni todo es, o sea, no podemos simplemente sesgarnos en una cuestión netamente de clase, sino que hay una cantidad de cosas sobre las que se está pidiendo y que transversaliza, digamos, a nuestra sociedad, ¿no? Claro, pues es que ahí hay cuestiones de todas partes, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de raza, por supuesto, de género, entonces todo va allí cruzado. Alguien decía, conversábamos con alguien y decía, vea, lo que pasa es que las discriminaciones no las ve el que no las sufre, ¿ya? Entonces el que está montado en algún privilegio, pues no se da cuenta, ¿sí? Que o está siendo discriminador o que esa discriminación que le dicen existe. Entonces, el que no es pobre, no ve la pobreza per se, Sí, ¿ya? De ahí no estoy diciendo tampoco que todos los que tienen más sean insensibles, a darse cuenta, no. claro, porque no lo hay, Eh, claro. Claro, o sea, es más fácil que se perciba una actitud racista, ¿sí? Por parte de alguien que ha experimentado el racismo. En cambio, alguien que no lo ha experimentado o que siente que no lo ha experimentado y nunca, pues no sabe que lo que está haciendo o que lo que está diciendo es racista. Es más que todo, es por ahí la cosa. O Entonces, por detectar nosotros eso. somos, nosotros somos esencialmente aquí no hay clase media, ¿no? Eh, de verdad. O sea, pues, sí hay gente, hay dueños de medios de producción y el resto pobres. Sí, El claro. resto asalariados. Y nada más, y pare de contar. Pero entonces queremos vivir como blancos europeos, ¿sí? Aspiramos a eso, inconsciente o conscientemente, y entonces de ahí para allá vienen todos los males. ¿Ya? Así tengamos cara de artesanía prehispánica, insultamos al indígena. Claro. ¿Eh? Así tengamos 4 o 5 de melanina más, entonces yo negro ni el teléfono. ¿Ya? Entonces todas esas cosas se van juntando. Mira lo que comenta Jennifer Caldo aquí de que me llama cultivo, mucho pues. la atención. No, no conocía el caso, aquí lo está comentando ella y dice, ayer vimos cómo golpearon a Kevin de Red Alterna. No conocía el caso. Dice y pregunta ya cómo proteger a nuestros medios alternativos. Yo creo que, bueno, desde lo económico, personal y en su seguridad, me imagino que incluye también esa pregunta. Esa es una pregunta muy buena, esa es una pregunta buenísima, porque resulta que como son medios alternativos y son medios alternativos e independientes, o sea que funcionan con financiaciones
precarias o por otros lados que no tienen que ver con los grandes conglomerados y eso, y hacen su trabajo prácticamente con las uñas y lo hacen bien, entonces es de más riesgo, es de más riesgo para la vida. Y esto ha sido una profesión terriblemente peligrosa para quien la ejerce sensatamente, sobre todo en Colombia, ¿no? Y en Sí, estas regiones ni se diga. Entonces, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es por lo menos rodearlos, denunciar, exigir a a las instituciones que haya protección, hacerlas, todas las denuncias a las instancias internacionales que sean. Pues eso es lo que podemos hacer. hoy veía precisamente en Twitter que un medio y digamos, un sketch que se distribuye por YouTube, que es el Café Picante, estaba Ah, pidiendo sí. precisamente por financiación, decía ya no resistimos más y si no nos ayudan en esta cuenta, pues ya se nos va y punto. ¿Ya? Entonces, y me imagino que eso es un síntoma de que ya va a ir alcanzando un poco a los más grandes en la medida en que pues quien puede hacerlo pues ya no tiene cómo, ¿no? Yo le decía una vez a alguien que en la medida en que uno no tiene, pues tampoco puede cómo ayudar. Y me imagino que esto es síntoma de todo eso y estos van a ser los primeros medios afectados, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Eso por un lado. Aunque de todas maneras la gente cuando necesita hacer este tipo de cosas lo hace contra viento y marea. Pero claro, las condiciones económicas son un factor. Pero la otra son las condiciones Claro. de seguridad en los territorios, que es muy difícil estar haciendo periodismo sin toparse con algún obstáculo para la propia vida, ¿no? Dice acá, dice Carolina Mayorga, dice, en Caracol sacaron un titular de los caleños agradeciendo a los policías por su trabajo, entre comillas, en estos días de paro nacional. Y mi pregunta aquí, ahorita que me recuerda esto, ¿cuál de los casos que has visto en esta semana fue unas mentiras así flagrantes? Así que tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué casos te diste Ah, bueno. cuenta? Bueno, pues el de RCN empezando cuando dijo que ya se había acabado la gente estaba bailando y celebrando pues por la caída de la reforma tributaria. Y mentira, el paro apenas empezaba. Ese fue uno, yo creo que la más descarada, ¿no? De ahí Ujú. para allá el resto son verdades a medias, ¿no? O sea, son como pinceladas de verdad con sesgo para... Entonces, sí, salir a agradecerle a la fuerza pública, pues eso lo hace quienes, pues los que no han sufrido en carne propia los excesos de la fuerza pública o la ineficiencia de la fuerza pública, ¿no es cierto? Eh, esa, eso es, entonces, eso es como lo más escandaloso, salir a culpar a la Minga, por ejemplo, por los hechos del domingo allá, en los titulares, eso también es absolutamente, no tiene presentación, Claro. Eh, no tiene ningún parámetro ético ahí. Juan, una pregunta que yo creo que, sobre todo para ayudar a a todas las personas que nos están viendo en este momento, que veo que son bastantes y están aquí Pero vení, pendientes. vení, Sí, te puedo pedir un favor, teneme la pregunta mientras traigo el cable que está aquí porque se me va a descargar. dale, dale. Mientras voy a buscar a ver qué Eh, otras aprovechemos en este momento. Si hay preguntas para hacerle a Juan Pablo, mientras está buscando allí el cable. Eh, por ejemplo, aquí encuentro este comentario que complementa lo que dice Jennifer. Lo manda también Carolina Mayorga y dice que a Kevin, el caso que comenté ahorita, lo golpearon haciendo un en vivo y no les importó eh, ni tuvieron vergüenza en ese momento de hacerlo pues de golpear a este periodista. Él creo que lo mencionó Jennifer, era de Red Alterna me parece, y a qué horas estaba haciendo el envío. Chévere saber y ver a ver si todavía está grabado y si alguien tiene aquí de pronto Carolina tiene cuál es la cuenta de él para luego ver ese en vivo y ver qué fue lo que pasó. Pero bueno,
Aquí vamos viendo, Juan Pablo nos ha ilustrado con bastantes puntos, bastantes cosas sobre el papel que el periodismo está jugando aquí en nuestro país, Listo. especialmente pues todo lo que tiene que ver para detectar esos sesgos y poder reconocer efectivamente dónde está el papel del periodista. Bueno, Juan Pablo, te decía, te estaba preguntando, porque Oh, yo creo que a muchas personas de las que están aquí les va a interesar saber lo siguiente. Hemos hablado y conocemos pues los grandes medios fuertes y poderosos que están en nuestro país, pero no sé si tú conoces o sepas de algunos que nos puedas mencionar y de pronto detallar particularmente por qué ese medio de comunicación alternativo, disidente, distinto, minoritario, como queramos llamarlo, o popular, vale la pena verlo, vale la pena seguirlo y qué tipo de información podemos obtener de ellos. ¿Qué has notado tú dentro de todo este panorama? bueno. Bueno, dentro de los medios que podríamos considerar como tradicionales o conformados por periodistas, digamos, que han trasegado en los medios tradicionales, hay un experimento muy interesante que comenzó durante pandemia, que es el de los Danieles, ¿no? Tiene una página web y todos los domingos hacen un Facebook Live donde leen sus columnas Daniel Samper, Pisano y Daniel Samper Ospina, Daniel Coronel, Antonio Caballero, Enrique Santos, bueno, en fin, son como estas momias del periodismo de investigación y de opinión, pero muy interesante y siempre tienen algún invitado. Entonces yo recomiendo esa perspectiva por un lado, porque nos da una pincelada bien interesante. Pero entonces ya si nos venimos más hacia las regiones y más hacia los ejercicios de periodismo más en terreno, creo que las redes de periodismo comunitario son importantes, donde estén, donde quiera que estén. ¿Sí? Aquí tenemos la Red Alterna, Sin Permiso, que es un colectivo de estudiantes de la Universidad del Cauca. Tenemos el colectivo Comarca, que es del programa de comunicación, pero que hace periodismo de proyección hacia la región también, ¿no? Y es bien interesante. Y tenemos, entonces, hay que, en cada barrio, en cada comuna, en cada vereda, en cada municipio hay medios y hay medios, hay emisora, hay periódico, ya sea comunitario, ¿no? Que están haciendo su labor y esos son importante conocerlos. O sea, conozcámonos también nosotros, cómo nos contamos nosotros mismos. Entonces vamos Mira a que ver cuáles son esas. acá hay una pregunta interesante que hace Juan Chávez y es la siguiente. Y supongo que también no solo implicaría en términos económicos, sino que me imagino ayudar a estos medios de distintas maneras, que hay una cantidad de formas, ¿no? Pero él pregunta lo siguiente, dice, ¿qué alternativas hay para financiar a este tipo de medios minoritarios que son alternativos? Bueno. Bueno, es que bueno, cuando hay un medio independiente, el medio tiene que financiarse pues solo, así como los grandes medios. A no ser que sea comunitario y que haya accedido a algún tipo de beneficio del gobierno, ¿no? Que eso eh, hay, existen, ¿no? mm, Estímulos. Entonces siempre será las economías solidarias las que sean capaces de solventar eso. ¿Cómo se hace? Pues, estrategias, pues hay vacas, hay donaciones, o sea, eso sí ya son cosas, Digamos que ya cada son medio cosas ofrece que como deben las ser. posibilidades para eso, ¿no? Ahora, Sí, algunos ofrecen, otros a uno se le puede ocurrir, ¿no? Pues nosotros, si podemos, juntemos y regalemos unos equipos, por ejemplo. Eso puede ser. y eso es importante, ¿no? Porque no solamente tiene que ser, pues si la gente no tiene dinero, hay formas de hacerlo, ¿no? Elementos. eh, y hay un punto que para los que nos ven y para los que te siguen en Facebook, a los que me siguen aquí, que es muy importante y que uno piensa que, al principio uno piensa que no, ya con el tiempo, en la medida en que uno conoce esto, es muy importante que si un video efectivamente les guste, sí les den el like.
porque eso genera que haya más visibilización del producto, ¿no? Y bueno, aparte de la Sí, motivación personal para uno hacer su trabajo. Me imagino que también de esta manera a estos medios pues habría que presentarlos, compartir la información, difundirlos más, porque por lo no, general pues uno ve y que tratar de difunden lo monetizar. mismo, ¿no? O sea, la gente puede leer el Sí, medio claro. alterno, pero pasamos es caracol. Difunden lo mismo porque usualmente están juntos, ¿no? Vemos a muchos reporteros de distintos medios juntos, ¿no? Sí, Y eso también pues es interesante. Y también importante que lo que está pasando en Colombia se sabe por los medios pequeños, pero también por la prensa extranjera. ¿Ya? Y esa es otra salida que allá hay hemos una pregunta importante, encontrado. Juan Pablo, y menos mal le hiciste, porque habría que incluir un cuarto jugador aquí, y es que en verdad la prensa extranjera jugó un papel decisivo acá muchísimo más y más efectivo, especialmente el canal de YouTube de esta periodista rusa que los ha puesto a patinar desde YouTube. A los Y de, sí, los de este canal ruso, sí. sí, sí, y entonces todo ese papel que ellos han jugado, porque precisamente no han asumido o no quieren por todos esos intereses económicos que hay estos grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, no, y también los grandes medios europeos, la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, ¿no? Sí, Que tiene un corresponsal en Cali ayer, antier, el señor salía con casco y toda la cosa allí y decía al aire que la gente le pidió que no se fuera, porque solo con él allí la policía no les disparaba. O sea, así está la cosa, ¿no? sí, Entonces, la RAE, Radio Francia Internacional, TVE, hasta los comentaristas de fútbol y en los partidos de fútbol, ¿no? Que se estaba jugando el partido en en Barranquilla y Barranquilla. se oían los balazos y los gases pues la situación se comenta generalizadamente en la prensa extranjera, ¿no? Y aquí pues hay un secretismo tremendo, ¿no? O sea, uno busca y no encuentra. Y cuando encuentra una avalancha de información, de videos, fotos, denuncias, noticias y todo que pues hay que cernir muy bien, vuelvo al mismo punto en el que Juan estaba. Es Pablo, más, ah, inclusive, sí, es más que, no, decime. completa, completa, es más que, Es más, inclusive un representante a la Cámara ha sido mucho más reportero sí, sí lo vi el que caso, los que están allá. Inti Asprilla. Está sí, trepado chupando gases con la gente, tratando de hacer un acompañamiento en derechos humanos, pero termina mostrándonos la cosa, ¿no? Bueno, no la cosa del, sino la cosa pues como sigue es, la ¿no? situación. Lo que Juan está Pablo, pasando alrededor. me hiciste pensar en algo y yo no sé si participas de esta idea, pero me llama mucho la atención, tal como me lo estás contando, me hizo pensar en lo siguiente, y es que en últimas, y lo sabemos desde muchas cosas, nuestros políticos, especialmente aquí en Colombia, quizás sean de los más ignorantes que hay en América Latina. Y me lleva esa ignorancia a destacar lo siguiente, y es que me parece a mí que es como si esta clase política de aquí no hubiera despertado a que estamos en un siglo XXI que despierta con un poder masivo en redes sociales y es como si no atendieran eso y siguen trabajando y operando de una manera muy parroquialista, ¿no? O sea, contrario a esas Sí, ideas tan macabras, a veces en realidad estamos ante gente muy torpe, porque es que es una forma, yo he visto la ojalá forma fuera en que tratan, torpeza. sí, Ojalá fuera torpeza. O sea, yo me he llegado a convencer de que no, es que no son tontos, no son ingenuos y menos torpes. Eh, Nos han manejado así, es porque les ha provocado. Y nos han tenido así, es porque les ha provocado. Porque es que así son. O sea, es como cuando uno ve en las redes sociales que todo el mundo se burla de los que siguen al senador al ex senador Uribe, ¿no? Y les dice que son brutos, que no piensan y que no, eso no es cierto. Sí, es gente plenamente consciente de sí, lo que está siguiendo y le gusta eso. Entonces,
no creo tanto que sea un juego de ingenuidad, sino más bien una cuestión de absoluta estupidez. Ojalá Colombia este sea el campanazo para despertarse, pues ahora sí, que en las próximas elecciones en 11 meses entonces ya no se vote como la última vez. Pero sigue siendo como una clase política muy parroquialista, ¿no? Como con menos visión internacional, a pesar de su Todo así, dominio. todo en chiquitico. Todo en chiquitico. No quieren hasta ahora no les ha dado la gana que Colombia sea un país capitalista, Sí, sí. sino que siga siendo feudal. Aquí no hay Sí es feudal industria en de realidad. nada, ni nada. Entonces sí, exacto. Es una pensadera en chiquitico porque es justamente defender los intereses de tres grupos económicos grandes y cuatro ganaderos importantes. No hay más aquí. Claro, Juan Pablo, una cosa, y me parece que aquí hay una pregunta que no puedo dejar de obviar. Sobre todo lo hago en función de muchos de los que me siguen aquí han sido estudiantes míos en comunicación social y sé que tienes una mentalidad muy crítica, que estás siempre pendiente de activarte y de renovar constantemente tu profesión por tus lecturas y todo. ¿Qué le recomendarías, tanto periodistas como libros que hayas visto últimamente en el ámbito del periodismo o incluso en el de la literatura que puedan ayudarle al ejercicio periodístico? De autores, libros que tú consideres o programas de radio, gente que esté haciendo trabajos muy interesantes, porque creo que eso nos sirve de ejemplo. Y es paralelo a la pregunta de los medios alternativos también. Bueno, sí, siempre hay que estar leyendo, ¿no? O sea, hay una cosa innegable que nunca me cansaré de sostener y es que el periodista es un intelectual que se dedica a reconstruir la historia del presente. Ya, es así de simple. Entonces, tiene que leer, o sea, tiene que leer efectivamente, leer todo tipo de textos, ¿no? No solamente alfabéticos, pero sí leer bien, ¿sí? Yo creo que hay dos obras fundamentales que me ponen a mí desde la literatura y en América Latina son muy pertinentes. Una de esas obras es una novela de Mario Vargas Llosa que se escribió a finales de los años 60 que se llama Conversación en la Catedral, ¿no? Y es pues, es una novela monumental por el tamaño, pero sobre todo por la forma en la que el oficio del periodista es principal, allí es el protagonista, en un Perú dominado por la dictadura, ¿cierto? Y con unos juegos políticos allí que se tratan en esa historia, y creo que es un texto importantísimo que nos deja muchos aprendizajes a los que sentimos esta pasión, pues, por el oficio del periodismo. Ese es uno. El otro es, pues, leer a los colegas, a los grandes maestros, ¿no? A mí no deja de fascinarme siempre volver a leer un libro también grandote, pero muy entretenido y además muy revelador, que es Entrevista con la historia De Oriana de Fallacy. Oriana Falachi. Sí, Sí, eso hay que leerla, a ver sí, para tomarle la temperatura al mundo de hace varias décadas, pero también pues para aprender las astucias de una muy buena entrevistadora, ¿no? Para que personajes tan disímiles como el líder vietnamita que sí. sucedió Ho Chi a Minh, Ho Chi Minh o Henry Kissinger les Kissinger, suelten toda Yasser la sopa, Arafat. ¿no? Exactamente. Por cierto, como dato curioso, una de las mejores entrevistas que se han hecho a Yasser Arafat la hizo Andrés Pastrana, nuestro querido Sí, expresidente, cuando era basta. reportero Siempre lo hemos hablado, como noticiero presidente del no, pero papá. como periodista fue muy destacado. Sí, sí, sí. Bueno, Al menos como listo. entrevistador por lo menos. Sí. En el noticiero del papá todavía. Pero bueno, está bien, pues ahí. Si hubiera quedado ahí. Bueno, Sí, listo, entonces sí, esos serían así me como parece que sí, importante infaltables. eso. Hay que leer a otros, hay que leer a Martín Caparrós, que es un maestro infaltable. Hay que leer los medios, ¿no? Los medios que nos llegan, los medios cercanos, los medios alternativos en sus páginas, lo que publican, escuchar sus transmisiones. En el podcast también, el podcast es un universo riquísimo y muy vasto
escuchar, soñar, aprender, volar, informarse, en fin, para todas las cosas. Bueno, por un lado está Diana Uribe, que tiene mucha pelotera con los historiadores, Sí. porque efectivamente ella pues no es que sea una rigurosa de la historia, pero pienso yo que como divulgación de las cosas y de contexto, pues aunque tenga sus vacíos, está muy bien y nos lleva de una forma divertida, digamos, por muchas cosas. Ese es uno. Hay otro, justamente con las autoras tuvimos una charla el lunes. Hay un podcast hecho desde la Macarena, que se llama así Macarena Podcast, que cuenta a través de la historia de una persona que tuvo que huir de allá, cuenta su biografía, pues nos va reconstruyendo el territorio, ¿no? De allá de la serranía de De la la Sierra de Macarena. Macarena. Sí. Lo recomiendo también muchísimo. Está en internet, Macarena Podcast. Ya. Es ¿En Spotify buenísimo. está o en...? En Spotify está y también tienen página web. Ya. Ujú. Macarena Y, Podcast. Ve, y, está chévere, no y lo conozco. experimentos como esos, uno pone Google Podcast y ya salen una cantidad de cosas Sí. aleatoriamente. No, hay cosas muy interesantes. Bueno, Juan Pablo, ya para ir finalizando, yo quisiera que, bueno, un poco nos hicieras un recuento, nos pensaras un poquitico cuál es tu perspectiva del país en este momento, cómo estás viendo la situación, desde lo que has visto, dónde crees que va a apuntar las cosas. Yo creo que eh, también entiendo porque uno en parte, unos últimos 3 días, aparte que he hecho unas lecturas, uno como que se desconecta, como también para darle espacio a pensar, porque estas 2 semanas fueron una locura y más para aquellos que la sufrieron, pero aún así, y sobre todo buscar un tiempo para la reflexión. ¿Qué has logrado concretar en toda esta situación y decir, mira, yo lo que veo y lo que alcanzo a concatenar para explicarme esta situación es esta y hacia allá vamos? Ese ejercicio periodístico, ese trabajo intelectual tuyo, ese trabajo en el humor que constantemente sé que haces, ¿qué te está diciendo de nuestra situación aquí en Colombia? Bueno, no me gusta casi nunca jugar a las profecías, Sí, ¿no? a Porque pues igual pronosticarse. uno se va haciendo algunas ideas, ¿no? Y le van dando ciertas corazonadas. Y eso. Desde hacía muchísimo tiempo que Colombia no estaba en un fervor y en una caldeada del pueblo, pues así tan virulenta como la que tenemos ahora. O sea, lo de la reforma tributaria fue solamente el detonador, ¿no? Para una cantidad de reclamos que habían quedado pendientes del 2019 y del 2018 y del 2011 y del 2000 y del 91 y de para atrás, ¿no? Y todo que, que, que la gente ya no soporta más y que está tratando de que se resuelvan de alguna manera. Entonces, veo que es una especie de primavera colombiana que ojalá, como la primavera árabe, no se apague rápidamente, sino que nos sirva para despertar, que ojalá que como en Chile desembocó hasta en una asamblea constituyente, o sea, en unos cambios grandísimos. Y en Chile la pelotera comenzó fue por unos pesitos que se le subieron al pasaje en el metro, ¿no? Como el huevito acá, Entonces, que se les va. exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, me parece que estamos ante esta situación, que es el momento crucial para que de todos los bandos estemos pendientes y presionando ya. O sea, no es hora de dejar paro, no es hora de bajar la guardia ni dejarse endulzar con un semestre gratis, porque eso ya estaba. Y que no es hora de escuchar las mentiras de siempre para no cumplir. ¿Sí? Es hora de presionar y de obtener un remesón real. ¿Sí? Y mientras eso pasa, es muy doloroso lo que está sucediendo porque pues vemos a nuestros jóvenes y a los muchachos que nos están defendiendo, porque es que son los jóvenes los que les decíamos generación de cristal, que porque por todo se ofendían y resultaron ser de concreto, ¿no? Nosotros somos ya. ¿No? Claro, Ellos sí fueron capaces de enfrentaron pararse eso. allá en la calle, ¿sí? Para tratar de arreglar lo que nosotros no pudimos. Entonces, por eso mis respetos, ¿no? Entonces, ojalá la violencia desescale, empiece a desescalar. Ojalá, si Duque quiere ocupar
un lugar medianamente decoroso en la historia colombiana, negocie bien y cumpla, ¿eh? Porque lo indolente y lo tonto no se lo quita nadie. Claro. ¿Sí? Lo No, y del peor ya ha tenido presidente de la historia colombiana ya, ¿sí? Pero que por lo menos salga con decencia y y pare la masacre, ¿sí? Ojalá empiece el ocaso del uribismo, que ya lleva 20 años haciéndole un daño tremendo a este país. ¿Sí? Es hora de nuevos liderazgos. ¿Sí? listo. Eso es. Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una muy entretenida conversación. Espero poder invitarte en otras ocasiones. Hay muchos temas de qué hablar: literatura, Sí, música, deporte, televisión. Hoy aquí en Colombia uy, sí, pasó eso pues ya la sí. muerte de alguien que en términos de los que nos tocó la televisión de los 80 pues nos representaba mucho, el Gordo Benjumea. Y en fin, hay tantos temas para hablar, Juan Pablo, que podríamos quedarnos días tratando muchísimos temas. Mil gracias, no se olviden de seguir a Juan Pablo en sus redes, en su lugar, allí está todas sus redes sociales aquí. No sé si estás haciendo algo aquí en Instagram, sé que en Facebook sí, pero no sé En, si en Instagram has vuelto. sí, en Facebook sí, en Instagram todavía no, pero mira que me pareció chévere la cosa aquí Sí, con el teléfono vertical y todo, entonces, pues los envíos de aquí son muy próximamente agradables, súper estaremos chévere. haciendo alguna cosa también acá en Instagram. En Instagram sí estoy subiendo los videos de las canciones que hago, pero no estoy Ah, haciendo en sí, vivos todavía. de los anteriores que Ujú. había subido en YouTube, en Facebook. Sí, en YouTube y en Facebook. Vale, porfa, esta entrevista voy a subirla inmediatamente. Yo creo que ya el día de mañana estará dado el tema, ¿no? Generalmente muchos no las he subido, están todavía esperando a estar en YouTube, pero esta estará mañana en YouTube, en mi canal Pablo y sus mundos, para que la tengan y la guarden, y si les sirve como documento, pues qué chévere, y más con la voz de Juan Pablo aquí. Mil gracias, Juan Pablo, y mil gracias a todos los que No, a estuvieron en esta vos. noche. Muy chévere y gracias por las preguntas de todos. Muchísimas gracias. Nos veremos. Gracias El a todos próximo y chao. vamos a hablar de el fascismo, cómo detectarlo y ciertos síntomas que podemos hablar sobre el fascismo para detectar este fenómeno social y político. Gracias.